Bueno, chicos, tenemos que ver autoconcepto y autoestima. Son dos cuestionarios, ¿sí?, que se le administran el autoconcepto al niño y autoestima se le puede administrar al niño y al adolescente, ¿sí? En realidad, según el autoconcepto está diseñado para que se le pueda administrar tanto al niño como al adolescente, al igual que la autoestima, ¿sí? En el módulo 1, les repito, ustedes tienen en el programa, ¿sí?, diseñado además cómo está compuesta la carpeta de trabajo práctico, donde les indica qué técnica completarían la carpeta de trabajo práctico, ¿sí?, donde le da la opción de tomar uno u otro test, que si no, para que tomen todos los test que vemos. Esto es una cuestión de tiempo y practicidad, ¿sí?, para no atosigarlo con tantas técnicas, pero bueno, cada técnica en la práctica, sí se le puede tomar en el parcial y obviamente sí se puede contar en el final. O sea, si ustedes deciden, en realidad autoconcepto y autoestima son dos aspectos del sujeto que vienen a complementar la observación de un niño o adolescente. Pero bueno, por una cuestión de tiempo, simplemente se le pide que tome uno de los dos, ¿sí?, a sus pacientes. No hace falta que tomen las dos técnicas. Con una de las dos estaría cubierta, digamos, lo que se quiere evaluar. De tal forma que antes de tener el año, la carpeta esté compuesta por 6 o 7 técnicas, no por todas las que vemos, ¿sí? Esto es más que nada, ya digo, para facilitar a ustedes, para no matarlo con tantas técnicas, ¿sí?, para que lo puedan hacer. Y bueno, también por eso las técnicas parecían más difíciles o un poquito más importantes, vimos cuando tenía un poquito más de tiempo, porque ahora yo sé que empiezan con todos los parciales, con todos los prácticos, y se le va a complicar no solamente la toma, sino la corrección y el tiempo de hacer los informes, ¿sí? Por eso es que ustedes van a encontrar de que no es que tienen que tomar todas las técnicas que vemos, sino que van a ir viendo cuáles sí y cuáles no. O por ahí, como hace la mayoría, toman las técnicas pero solamente corrigen una de las dos para completar la carpeta, que es lo que necesitan para poder en el final. Con respecto a la carpeta, la única condición de la carpeta es que debe estar aprobada antes de dar el final, ¿sí? Si me entregan, no sé, el 24 de junio no hay problema. Eso sí, si la mesa es del, no sé, 29 de junio, capaz no puedan rendir porque no voy a corregir la carpeta de un día para otro. Esa sería la única dificultad para ustedes con respecto a la carpeta, pero después dar parcial, esas cosas no hay problema, simplemente rinden, ¿sí? Hoy tenemos que ver un constructo que se denomina autoconcepto. En realidad son dos constructos, uno es el autoconcepto y el otro es el autoestima, ¿sí? El autoconcepto fundamentalmente apunta a la evaluación del self, del uno mismo, es decir, qué evaluación hace el sujeto del sí mismo, o del self, como dice la escuela británica, ¿sí? En realidad, intenta ver, digamos, qué percepción, qué imagen desarrolla el sujeto, ¿sí?, de sí mismo. Es decir, qué representación tiene el sujeto y qué evaluación hace ese sujeto de esa percepción que tiene del sí mismo, ¿sí? Existen varios autores que han dado distintas definiciones en cuanto a cómo considerar, sí, pero en realidad nos quedamos simplemente con la de Harvard, más allá que tiene que ver con todas las otras, que lo que intenta hacer es, antes que nada, ver, digamos, si hay una toma de conciencia del sí mismo, si toma al sujeto como parte al yo como parte del sujeto, y qué evaluación se hace, qué autoevaluación se hace de este yo, ¿sí? Y es una autoevaluación en el sentido de que, más allá de que se indagan diferentes aspectos o circunstancias en el cual el sujeto se desenvuelve, pero tiene que ver a qué imagen hace el sujeto de cada una de esas circunstancias, pero con respecto de sí mismo, ¿sí? Es decir, se va a autoevaluar en cuanto a la percepción que tiene, no solamente en su aspecto físico, sino en su interrelación, en su ámbito social, en su ámbito educacional. Es decir, son en las distintas áreas en las cuales el sujeto se desenvuelve, ¿sí?, y qué evaluación hace el sujeto de su percepción con respecto a esas circunstancias. Ahora, ¿eso era autoconcepto? Autoconcepto, ¿sí?
Ahora, lo importante de esto es que cada uno de nosotros tiene una autodefinición de sí mismo, ¿sí? Y uno hace una evaluación de esa autodefinición. Lo que nosotros vamos a tomar es cómo conceptualiza Pierre Harris, que es el autor de la técnica autoconcepto, que es la que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Y qué percepción o cómo evaluamos nosotros mismos o nos autoevaluamos para poder dar una descripción de sí mismo. Esta, juntamente con la autoestima, digamos, hacen un complemento diagnóstico, pero más allá del complemento, que voy a decir dentro de un ratito, tiene que ver más como una técnica en el campo del psicodiagnóstico, del estilo de despistaje. Es decir, me permite a mí ver qué autopercepción, qué sensación tengo yo de mí mismo y de esa forma poder hacer un acercamiento al sujeto, ¿sí? Para ver luego qué técnica o qué se sugiere como intervención terapéutica, ¿sí? Es una técnica de despistaje donde obtengo, digamos, un indicador que me habla de este constructo. Ahora, siguiendo un poco lo de Pierre y Harris, voy a leer lo del módulo directamente, ¿sí? Esto lo tomamos fundamentalmente para ahora hacer el informe, ¿sí? Porque así como fuimos viendo todos los otros conceptos en cada una de las técnicas que fuimos viendo, a partir de ese concepto uno elabora el informe, obviamente adecuándolo al percentil o al puntaje transformado con el cual hemos trabajado para realizar el diagnóstico, ¿sí? El autoconcepto, siguiendo a Pierre Harris, ¿sí? Es definido como una serie de actitudes relativamente estables que reflejan una evaluación del comportamiento y atributos personales, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la imagen creada de sí mismo, una imagen estable, cada uno más o menos sabe o cree saber cómo es, hace una evaluación de esto y se mantiene durante el tiempo, ¿sí? A partir de aquí es donde yo tomaría este constructo para elaborar el informe, luego de haber tomado la técnica y obtenido la puntuación, que obviamente luego sufre la interpretación en función de la transformación del puntaje. El cuestionario es, justamente como lo dice, es un cuestionario, es decir, que son preguntas, ¿sí? Y el sujeto simplemente responde es una prueba dicotómica, así que tiene solamente dos posibles respuestas, sí o no, donde el sujeto va a optar por una de ellas, ¿sí? Es una prueba que puede ser autoadministrada, en el sentido que le entrego el cuestionario al sujeto y que él le conteste, o yo lo voy preguntando y voy marcando de acuerdo a la respuesta que el sujeto me va a dar, ¿sí? Les adelantamos que son 80 preguntas, porque parecen muchas, pero en realidad no son tantas, ¿sí? En el cual el sujeto va a contestar. Es una técnica realmente creada para niños, ¿sí? Que después se la estiró a adolescentes. Por eso por ahí nos vamos a encontrar con preguntas que son un tanto, parecerían simpáticas para jóvenes y adolescentes, pero que tienen que ver más con las características de los niños. Por eso algunas preguntas pueden ser un tanto, por decirlo de una forma, simpáticas. Ahora, dentro de esta autopercepción y la evaluación de esta percepción, encontramos 6 aspectos que tienen que ver y que hacen al autoconcepto. Esos 6 aspectos están divididos en los 6, por decirlo de alguna manera, factores que integrarían esta técnica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de inteligencia? Hablábamos de los distintos factores, ¿sí? Inteligencia general, que a la vez tenía, verbal, que a la vez tenía sus 2 factores, que tenían que ver por un lado con la actitud numérica, la actitud verbal. Bueno, aquí el autoconcepto también tiene, digamos, por decirlo de alguna forma, 6 aspectos o factores que me hablan del autoconcepto, además del autoconcepto en sí mismo, ¿sí? Eso tiene que ver con la percepción que hace el sujeto del comportamiento social, es decir, cómo siente, cómo vive su interacción social,
la apreciación del rendimiento intelectual o escolar, la apreciación en cuanto al propio cuerpo, sentimiento de ansiedad, que no es ansiedad, sino sentimiento de ansiedad, la percepción que uno tiene con respecto a la imagen que el otro crea de uno. Es decir, lo que yo pienso es que ustedes piensan de mí, ¿sí? Si ustedes piensan que yo soy bueno, yo soy malo. A eso se refiere con la percepción del reconocimiento que hacen otros de su propia conducta, ¿sí? Y por último, el sentimiento de si me siento o no satisfecho con la vida que tengo, ¿sí? Estos 6 factores son los que tienen que ver con lo que es el autoconcepto. Estos 6 factores me hablan cada uno en su factor para luego concretar con respecto al autoconcepto en general, ¿sí? Según las normas propias de la técnica, la limitación está dada a sujetos fundamentalmente que entiendan la consigna, es decir, que puedan leerla, por eso dice de 7 a 18 años, pero si yo tengo un paciente de 6 años, como algunos que lo tiene, le pueden administrar, pero no autoadministrar como es recomendable, sino que usted le lee la pregunta y el niño simplemente dice la respuesta que puede ser sí o no, ¿sí? Lo que tiene esta prueba es que tiene digamos, algunas limitaciones, ¿sí? Y la más importante es que el sujeto por ahí, sobre todo lo que hacen una autoevaluación, que no tiendan a contestar todo sí o todo no, sino realmente leer las respuestas, ¿sí? Es decir, que muchas veces cuando se encuentra con, parece un montón de preguntas, aunque son 80, no son tantas en realidad, aunque sean 80, por ahí ya se cansa de antemano y contesta todo sí o todo no, sin leerla en profundidad y sin tampoco darle la respuesta que el sujeto debería dar, ¿sí? Otra limitación que tiene es que ninguna respuesta individual da por sí sola una respuesta, ¿sí? Es decir, cualquier respuesta que dé la técnica individualmente a mí no me sirve como elaboración de un diagnóstico, sino que es el conjunto de respuestas en la suma de indicadores para que me pueda hablar de la ausencia o presencia de una buena o una mala autopercepción que tiene el sujeto del sí mismo, ¿sí? Uno toma una prueba, ¿sí? Toma el cuestionario, puede ser autoadministrable en el sentido que le entrega el cuestionario al sujeto, o yo le doy la pregunta y después marco por el sí y por el no. Aproximadamente lleva entre 20 y 30 minutos, no más de eso, hacer la prueba. Con lo cual se le sugiere al paciente que si es que lo lee solo o yo le hago la pregunta, de que no lo piense tanto, es decir, que no se tome demasiado tiempo para pensar, sino más bien por el contrario que trate de responder de acuerdo a la primera impresión que le da ante la primera pregunta. Tampoco una respuesta estilo automático, sí, sin leerla, pero tampoco sobreleerla en el sentido de dar a ver qué me quiere decir, porque no se interpreta respuesta aislada, sino el conjunto de las respuestas, ¿sí? Entonces son 80 preguntas, pero lo aconsejable es que no pase más de los 20 o 30 minutos, ¿sí? Como todas pruebas psicométricas, la consigna es fundamental, hay que tratar de respetarla tal cual está en el módulo, ¿sí? Porque es lo que mantiene la cientificidad de la prueba. Como toda consigna, más allá de que uno intenta mantener la consigna, siempre va adecuado de que no es lo mismo si le administro a un niño de 6-7 años en cuanto a cómo voy a modular, cómo voy a hablar, que si le dijese a un sujeto, a un adolescente de 17-18 años, ¿sí? También por ahí se van a encontrar con preguntas que son más típicas para un chico de 8, 9, 10 años, que el adolescente puede llegar a sonreírse o decir, y esto no es para mí. Entonces muchas veces se sugiere, bueno, pero ¿cómo crees que fue cuando vos eras niño o cuando fuiste niño? ¿Sí? Porque hay preguntas que tienen que ver con el ámbito más bien de la niñez, hablo 8, 9, 10 años,
que puede contestar un adolescente y él diga, bueno, pero esto, bueno, ¿y cómo fue cuando vos eras niño? O cómo vos lo sentiste, lo que tuviste cuando vos eras niño, ¿sí? Entonces se le aplica a los dos. Se le puede aplicar a los dos, ¿sí? Pero te digo, no sé si va a propósito o qué, pero yo no sé en memoria cuáles son cómo está compuesta la carpeta. No me acuerdo si le puse que tomen solamente al niño, o solamente al adolescente, o tomen este, o tomen la otra. Está en la carpeta, ¿sí? Está en el programa, cómo está compuesta la carpeta de trabajo práctico. Que esta hay que tomarla, es esta o autoestima. La pueden tomar las dos. Que esta es para el niño o para el adolescente, no me acuerdo, ¿sí? O es para el niño, objetivo para el adolescente, no me acuerdo de cómo está. Eso es lo único que me acuerdo es eso. Pero a los fines de diagnóstico, así como lo que les decía que el rente va por un lado, DFH por otro lado, DFIVAL por otro lado, pero en la conjunción uno puede ser diagnóstico psicoeducacional, esto también es importante. El autoconcepto, la autoestima, más allá de que van por lados distintos, entre ambos yo puedo llevar a un buen diagnóstico del paciente, ¿sí? Nada más que lo separo para que no atormentarlo con tantas técnicas. Bueno, si eso es lo siguiente, bueno, acá aparece una serie de preguntas, ¿sí? Que intentan saber si realmente expresan o cómo vos pensás sobre ello, ¿sí? Y me gustaría que responda lo más fiel posible, es un sí o un no, ¿sí? Les invito a que rápidamente lean las preguntas, no para que las contesten, sino que lean las preguntas rápidamente, porque son las preguntas que van a leer su paciente. Es decir, lo ideal es que antes de administrar la técnica lean las preguntas, porque el paciente les preguntaría, ¿y esto qué significa? Si ustedes nunca leyeron, no van a poder responder, ¿sí? La técnica, o sea, continuamos en la página 25 del módulo 3. Chicos, pues si saben, estamos en el módulo 3, ¿eh? Y entre 15 días, al menos, vamos a pasear. ¿Está? Pueden ver que al lado de cada pregunta está la opción de respuesta sí o no, ¿sí? Lo que el paciente debe hacer es marcar por el sí o por el no. No importa realmente cómo lo hace. Es decir, si lo hace tachando, encerrando en un círculo, realmente ese aspecto no importa mucho cómo hace, ¿sí? ¿Chicos, están leyendo? Sí. O sea, no es para que respondan, simplemente para que lo lean y vean cuál es la pregunta. Y si le dispara algún tipo de duda, bueno, plantéenlo ya para paliar esa duda, o poder sacar esa duda, y continuamos con la corrección de la técnica, que es muy sencilla. Más, ¿vale? Dictame 8, 7, sí. 2, 5, 8. No. 1, 3, 4. 4, 7, 9, 13, 14. Sí. 12, 21. No. 13, 14, 22. Y depende. 34. Conozco medidores. Bueno, chicos, ¿les dio todas las preguntas? Pero no hay que leerlas para no contestarse, ¿sí? Después se pueden tomar si quieren, ¿sí? En realidad, sí. La única técnica que quiero que se administren es la que vamos a ver después del parcial, que es el LASI. Sí. Dice, soy una persona feliz, la 2. Y la 50 dice, soy poco feliz. Sí. Sí, porque hay la prueba tiene
una prueba de validez que, bueno, que la incluimos, que es para ver si no hay respuesta contradictoria. O sea, que si el sujeto no tienda a responder sin considerar, sin contestar, o sea, que responde nomás, pero no responde a las preguntas. Pues hay como preguntas no contradictorias, sino como tipo opuesta para ver que el sujeto contesta. ¿Sí? Bien, en la página 29, 30, 28, 5. En la página 28, ¿sí? Esa sería la única página que le pediría que fotocopien, porque es la que tiene que ir. Tiene que fotocopiar todo, el cuestionario y esa página fundamentalmente, porque es la página de hoja de respuesta. ¿Sí? Chicos, ¿me siguen? Sí. Bien. Lo que yo tengo que ver es a mayor puntuación, mayor autoconcepto. Es decir, cuando más puntuación saca el sujeto, tiene mejor percepción de su propia imagen. ¿Sí? Cuando mayor puntuación y mayor sea el percentil o el puntaje sea cualquiera que yo trabaje, ¿sí? Me está indicando que el sujeto tiene una muy buena autopercepción de su ser, del sí mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, eso que está allí en la página 28 es la clave de corrección que más o menos intenté hacer acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir pregunta por pregunta, fijarme qué respuesta dio el sujeto y de acuerdo a la respuesta que dio, voy marcando en la hoja de respuesta. Entonces, pregunta 1, ¿qué era? ¿Qué es? No quiero. ¿Qué dice? Mis compañeros de clase me toman el pelo. ¿Es verdad o mentira? ¿Sí o no? No sé. No sé, no, pero normalmente, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sí o no? Sí, no, pero ¿cuál sería? O sea, puede la respuesta, no sé. Entonces le voy llevando hasta que se defina por una, ¿sí? Porque puede pasar esto. Bueno, ¿sí o no? No. No, bien. Si el sujeto marcó no, ¿sí? ¿Me siguen? Si el sujeto marcó no en la 1, es un punto positivo. ¿Está? Porque está dentro de los no. ¿Me siguen, chicos, o no? ¿Está? Vamos a la respuesta 2. Pregunta 2, perdón. Soy una persona feliz. ¿Soy una persona feliz? Sí. Oye, tardaron en contestar. Sí. A la respuesta sí, también sería un punto. ¿Está? Bueno, obviamente lo que simplemente hago es miro. En la 5, ¿qué contestó? No miren la pregunta, miren la respuesta. No me digan la pregunta, ¿sí o no? No miren la pregunta, díganmelo. Sí. Hacemos un círculo. En la 8, ¿qué contestó? No, paso de largo. En la 10, ¿qué contestó? No, paso de largo. En la 12, ¿qué contestó? Sí, le marco. ¿Me siguen, chicos? Es decir, que no me detengo a ver qué contestó, porque no analizo pregunta por pregunta. Lo que a mí me interesa es la respuesta en su totalidad. Entonces, cuando yo agarré el protocolo y me fijé, en la 2 estaba así, en la 5 estaba así, en la 8 no estaba así, era un no, en la 10 era un no, en la 12 era un sí, y así hasta completar con todos los... ¿Cuál es el último de sí? 80. ¿Sí? ¿Y el último de no? 79. ¿Me siguen? Lo mismo hacemos con la respuesta no. Me fijo en la pregunta 1. ¿Qué contestó? No. En las 3. ¿Qué contestó? Sí. Entonces no marco. En las 4. ¿Qué contestó? No. Entonces marco. En las 6. ¿Qué contestó? No. Entonces marco. En las 7. ¿Qué contestó? Sí. Marco. ¿Me siguen? Sí. ¿Esto entendieron? Sí. ¿Ven? ¿Sí entendieron o no? Sí. O sea, es muy sencilla la corrección. Simplemente me fijo, ¿sí?, la coincidencia de lo marcado, ya sea con el sí y con el no. ¿Cuál es la puntuación? Cuento cuántos coincidieron acá. 1, 2, 3, 4, 5, 23. Más 1, 2, 3, 4, 5, 27. En total, puntaje bruto, 50. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Es decir, hubieron 23 acá, estoy inventando obviamente, ¿sí? Y 27 acá. 27 sí coincidieron y 27 no coincidieron.
con mi tabla. O sea que me quedó marcados 23, otros tantos no, quedaron marcados 27 y otros tantos no. ¿Me siguen? Después sumo la cantidad de coincidencia y el puntaje bruto es esa coincidencia. La suma de los sí y los no. Puntaje bruto, 50. Después voy a hacer el mismo procedimiento para los otros 6 factores, ¿sí? Para comportamiento, estado intelectual, imagen corporal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Siguen? Entonces me fijo. En la 12, ¿qué contestó? Sí. Ya no vuelvo al cuestionario. Ya tengo acá. ¿Me siguen? Entonces me fijo. En la 12, ¿qué marcó? Que sí. En la 21, también sí. En la 35, no. En la 60, ¿me siguen? Y tenemos un total 2. Porque hicimos todo acá, ¿no? En la 13, ¿qué contestó? Que no. En la 14, contestó que sí. O sea, me fijo acá y realmente no. En la 22, sí. Vamos a leer. 3. Puntaje total de comportamiento. Sí. Y así hago con las otras. Sí. El punto 47 dice me enfermo muy seguido. No está en tabla. ¿Cómo está en la tabla? No figura el punto 47 ni comportamiento, ni estatus intelectual. ¿Pero está en el autoconcepto? Sí. Bueno. Entonces no, el 18 tampoco, por eso no entra en esta tabla. ¿No? ¿Está? Entonces, estos son los puntajes brutos, ¿sí? Y como te dije, en todas las técnicas psicométricas, en prácticamente todas las técnicas psicométricas, el puntaje bruto en sí no me dice nada. Yo debo transformarlo para poder interpretarlo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este es un niño de 11 años, ¿sí? Un varón de 11 años, y voy a fijar en la tabla qué percentil le corresponde al puntaje 60 y qué percentil le corresponde al puntaje 5. Para ello me voy a la 24, ¿sí? Y donde está la tabla. Esto puede trabajar con percentil o puntaje Z. Los dos tienen. Mi sugerencia, por una cuestión de practicidad y mucho más rápido, voy a la percentil y ya está. No tengo que hacer ninguna operación. Cuando no tengo percentil, uso el puntaje Z y es el que me quiera. ¿Sí? ¿Me entienden? Cuando por ahí tengo la posibilidad de elegir, me quedo con el percentil, porque alguien se tomó el trabajo de hacer todas las operaciones estadísticas. ¿Se acuerdan cómo se llaman los rango, orden y posición? Sí, ya, me acuerdan. ¿Se acuerdan cómo se llamaban rango, orden y posición? Era un montón de fórmulas que había que hacer. Yo no me acuerdo la fórmula. Ni ahí. Claro. No, es imposible. O sea, aparte vos sos psicóloga, no haces estadística. O sea, la única fórmula que tenés que saber es la puntaje Z. Como no voy a buscar cada libro que ha tomado un test. ¿Sí? Después la demás ya está. Bueno, todas esas fórmulas que están allí o por ahí en la tabla de la altura normal, la tabla del Z, del test student, ya lo hizo alguien, ¿sí? Por suerte. Entonces, alguien que se tomó el trabajo de convertir todos los puntajes en rango, ¿sí? Entonces ya están los percentiles. Aprovecho esa tabla, voy a esa tabla, me fijo a ese puntaje bruto, o sea que este niño de 10 años obtuvo un puntaje total de 50, por lo tanto el percentil es un niño de 10 años, ¿sí? 11 años, obtuvo un puntaje bruto de 50, por lo tanto el percentil es... ¿Cuánto me dijeron? Eso me gustó, escuché otra cosa. ¿Qué dijeron? Se tira para 25. Esta es la cosa, ¿sí? Se tira para 25. Porque está entre 25 y el percentil 5 y 25. Siempre tiro hacia el más próximo al 50. No, siempre tiro el más próximo hacia el 50. ¿Por qué 45 y 57 el otro?
El más próximo es 45. Sí. No, Sí, está. no. El percentil. El percentil. Me fijo por el percentil, no por el puntaje bruto. ¿Sí? De acuerdo a la tabla, el puntaje bruto de 50, por más que esté más cerca de 45, no me interesa. Está entre el percentil 5 y el percentil 25. Él ya superó el percentil 5, o sea que no está allí. Entonces más bien tiende a estar más próximo al 25. Y como existen, espero que se acuerden, porque esto me encanta preguntar en los finales, los dos tipos de error constantes y casuales en toda técnica, que siempre creemos que los errores pueden haber desfavorecido la producción de la técnica, entonces siempre tiramos hacia el percentil 50. Como su percentil está entre 5 y 25, busco el que esté más próximo al percentil 50, o sea, 25. O sea que este niño tiene un percentil de 25 en el autoconcepto. ¿Sí? ¿Me siguen? Si hubiera estado entre el percentil 75 y 95, me tiro hacia el 75 porque está más próximo del 50. Chicos, ¿entendieron esto? ¿Sí? Bien. Ahora, en comportamiento obtuvo un puntaje bruto de 5, ¿sí? Por lo tanto, el percentil corresponde a 5, acá no hay duda. ¿Sí? Y así hago con cada uno de los 6 factores que integran el autoconcepto. Lo que después yo voy a hacer es un informe, ¿sí?, de los 6 factores en función de los puntajes brutos. Ahí en la página 28 ustedes tienen un cuadrito al final, ¿sí?, donde va puntaje bruto y al lado el percentil, puntaje bruto y percentil de los 6 factores más la puntuación total. En función de esos percentiles, ya no puntaje bruto, porque ya fueron transformados a una puntuación en la cual yo puedo interpretar, elaboro el informe, ¿sí?, que en este caso diría que este niño de 11 años de edad, ¿sí?, tiene una autopercepción de sí mismo, es decir, una evaluación relativamente estable de su comportamiento, que baja. ¿Sí? En cuanto a la percepción que tiene de sí mismo, en cómo lleva o cómo se comporta, cómo se relaciona con el demás sujeto, es muy baja ya. ¿Sí? Por debajo de lo normal, ¿no? Sí, muy baja normal o muy baja, pero en realidad es la autopercepción que tiene uno de sí mismo, ¿sí? La diferencia de autoestima ya la explico después, pero esto, digamos, esto es yo creo que me porto mal con los demás, ¿sí? O yo tengo una muy baja imagen, una baja imagen de mí, no muy baja. Yo creo que yo me porto muy mal, o sea, sintetizando, haciendo el lenguaje más entendible, este pacientito inventado piensa que se porta muy mal. ¿Sí? ¿Me siguen? Y así elaboro informe adecuado a los 6 factores. Para que tengan pie para su informe, ya le marqué dónde está lo del autoconcepto, que tiene que ver con el primer presente, o sea, con el último de las tareas que vos tienen allí, y los otros 6 lo pueden sacar de la página 23, donde más o menos apunta a qué refleja cada uno de los factores que integran el autoconcepto. ¿Sí? Ahora, esto es, repito, la autopercepción que tiene el sujeto de sí mismo. Él puede decir, por ejemplo, me inventé mal. Supongamos que le da un puntaje de 8, le da un percentil de 75, ¿sí? Otro sujeto. Entonces, no, yo me porto re bien, pero que no tiene por qué coincidir con la realidad. ¿Tá? Esto es la autopercepción que hace el sujeto de sí mismo. ¿Sí? No, yo me porto re bien, apenas rompido vidrio no me voy, o sea, joya para él, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser o estar con la realidad. Esto es la autoimagen
que tiene el sujeto de sí mismo, ¿sí? Entonces por ahí le puede salir puntajes o percentiles que no condicen con la realidad, pero en realidad no condicen con la realidad que él percibe de sí mismo, que puede estar totalmente distorsionada la realidad en la cual él vive. ¿Está? ¿Me entienden? Sí. Yo estoy evaluando la imagen que tiene en sí mismo. Por eso cuando hago el informe digo que este niño de 11 años, ¿sí?, tiene una autoimagen de sí misma que está por debajo de lo normal. En cuanto a su comportamiento, él considera que se porta muy mal. O sea, yo todo el tiempo, cuando hago el informe, estoy referenciando a cómo él se ve a sí mismo, ¿está? No cómo es. O sea, él se considera, sigamos un chiquito, que es un muy buen alumno, por sentir 75 en puntaje. Una persona que está totalmente de desacuerdo con la imagen corporal que él tiene, así que no le gusta tal como es, presentir 5. A veces puede ser un niño precioso, pero él se ve feo. ¿Me entienden? Chicos, es decir, que yo no voy a hablar de que él es así, porque esto es la evaluación de cómo él se ve. O sea, en un informe no me pongan, él es un chico bueno, se relaciona bien, él está bien o no. Es la autoimagen que él hace del sí mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, a esto se le agrega la otra técnica, que es el autoestima. ¿Sí? No. El autoestima se diferencia del autoconcepto en el sentido de que, más allá de la autoimagen que uno tiene de sí mismo, es la valoración que uno hace de esa autoimagen. ¿Sí? Es decir, que más allá de cómo yo me veo o cómo yo me evalúo, ¿sí?, es la evaluación que realizo de esa autoimagen. Lo traduzco. Yo puedo, veamos en la imagen corporal, ¿sí? El sujeto se pone como un percentil 90 en autoimagen, ¿sí?, en imagen corporal. Con lo cual, cuando uno hace el informe, uno dice que la autopercepción que tiene el sujeto en cuanto a su imagen corporal es muy buena. O sea que está muy contento con la imagen que tiene en sí mismo, ¿sí? Pero cuando tomo autoestima, me da que la imagen corporal percentil 25. ¿Qué? ¿Está mal? No. ¿Por qué? Una cosa es la autopercepción. Sí, soy lindo. No soy más lindo. O no soy más lindo. ¿Sí? O sea que no estoy. O sea, la valoración que hago yo de esa belleza, de alguna manera, ¿sí?, no es la que uno prefería, porque no es el más bello o no es el más lindo o lo que fuera. ¿Me siguen? O por ahí, sí soy un muy buen alumno, tengo todo 9, o sea, ¿qué imagen tiene uno de su estudiante académico? Muy bueno, además tengo todo 9, 10. Pero cuando vamos a la evaluación, cuando vamos a la autoestima, a la evaluación que hace, ¿sí?, la valoración que hace de esa evaluación, de la percepción que tiene en sí mismo, dice, digamos, que no estoy contento con mi rendimiento académico, porque no soy el mejor alumno o porque no tengo todo 10. Esto se ve mucho, ¿sí? ¿Me siguen? Es decir, la autoestima lo que hace justamente es hacer una valoración de la autopercepción que se tiene de sí mismo, ¿sí? Es decir, que por ahí, con más razón todavía, no tiene que ver con la percepción que ustedes hagan de él, para nada, ¿sí?, sino tiene que ver con la valoración de la autopercepción que hace. Es decir, que es un pasito más allá del autoconcepto. Por eso les decía que entre ambos se complementan, porque una cosa es la realidad, que es lo que a lo mejor yo puedo saber o percibir. Veo que es un buen chico, tiene pinta, anda bien en la escuela, se porta bien, ¿sí? Y otra cosa que él se vea que sí, se porta bien, pero que no se ve lindo, pero que es buen alumno. Y otra, ¿cómo? Puede ser la inversa también. Claro, puede ser la inversa, todo lo contrario. Se entiende que no. O por ahí sí, digamos. Me explico porque mi hija está chocha, tiene todos 7 en la secundaria. Está contenta con sus 7. No le hinche, ¿sí? No le jodas. Yo tengo 7, hasta que saqué 7, y bueno, listo, ya probé. O sea,
está auto-resatisfecha, o sea, la oración espectacular hace de sus 7. Obviamente el papá, no, ¿cómo que 7? Si podés más, bueno, sí. O sea, pasa por ahí, como no te decía, que un chico haga, digamos, ¿y cómo somos alumnos? Y bueno, regular. Y la autoestima espectacular, porque aprobé toda, digamos, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, una cosa es la realidad con el otro puede ver. Otra cosa es la autopercepción que hace el sujeto de esa realidad, y otra cosa es la valoración que hace de esa autopercepción, ¿sí? Cuando hay una distorsión en los tres aspectos, bueno, algo está interfiriendo en este niño. Algo está, digamos, actuando sobre este sujeto que está haciendo distorsionar la realidad, ya sea como mecanismo de defensa, como aislamiento, como reclusión, digamos, o como mecanismo de satisfacción en la fantasía para sobrellevar esta situación, que obviamente con esta técnica de ninguna forma puedo saber cuál es, ¿sí? Yo sí puedo saber que hay una distorsión en cuanto a la percepción, a lo que el sujeto vive, pero que tiene que ver en función de estas dos técnicas, en la comparación de ambas técnicas. ¿Me entienden, chicos? Es decir, que no siempre tiene que ver lo que el sujeto se ve a sí mismo con lo que él evalúa cómo se ve y cómo le vemos a los demás. Son tres aspectos distintos. Yo por eso le decir a veces a los padres y pacientes que cuando ellos vienen desesperados, porque el chico niega que lo hizo, y dice, pero yo lo vi que hizo. Yo le digo, pero entonces cuando él me dice a mí que lo niega, yo le creo, porque es su realidad, ¿sí? Por algo él está apoyado, basado en esa realidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Es la realidad que él está creando de sí mismo. Si obviamente no condice para nada con la realidad, hay algo allí que está haciendo referencia y que está embromando de alguna forma, digamos, la realidad de este paciente. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, como decía, la autoestima es la valoración, ¿sí? Es la evaluación que hace el sujeto del autoconcepto, ¿sí? También es una técnica que, más allá de que a diferencia del autoconcepto, la puntuación total no es de toda la técnica, sino de algunos ítems, también tiene como factores que nos hablan de diferentes evaluaciones en cuanto a la valoración en esos aspectos. ¿Sí? ¿Me siguen? El autoconcepto era toda una puntuación total de toda la prueba que me daba el autoconcepto. Acá no, acá la autoestima global, ¿sí? Es como un factor más sumado a los otros factores, ¿sí? Nuevamente les invito a que lean, ¿sí?, el cuestionario que está en la página 35, pero ya la opción de respuesta ya no es dicotómica, sino que ya tiene una variación, ¿sí?, que va de 3 opciones de respuesta, ¿sí? ¿Qué es? Casi siempre, algunas veces y casi nunca. Es decir, que acá el no sé que se puede plantear en el autoconcepto es como que tiene cabida, ¿sí? Sí. Algunas veces es como que permite evaluar un poco cuando uno no está seguro si es un sí o un no, ¿está? Además, ¿sí?, esta prueba tiene una especie de prueba de validez interna que me permite a mí saber que si el sujeto respondió realmente a conciencia o respondió simplemente para quedar bien conmigo, ¿sí? Que sería la última escala del autoconcepto, que es escala de sinceridad, que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Están leyendo las preguntas? Sí. No se tomen el test, bueno, se pueden tomar después si quieren, pero... Eso que no entiendo, que dice, me siento como si estuviera de casa. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Nunca te ganas de salir a correr a tu casa? Pero Yo o dos sea, por la tres, pero bueno. pregunta, sí, me siento como si estuviera de casa. ¿Cómo, disculpa? La pregunta es, me siento como si estuviera
¿Tarpas? Como si en situaciones te sentís como que te querés ir, tomarte. Claro, como querés, como que te vas queriendo ir de tu casa. Al igual que tu autoconcepto, más allá que el autoestima tiene una especie de evaluación subjetiva, ¿sí? Las preguntas individuales de por sí no hacen al cuestionario, sino en la sumatoria y en la cantidad de puntuación que se obtenga en cada factor, ¿sí? Ah, tienes razón. Siempre. No, pero profesor Moreno. Bien. Ay, educación. Este sí, me gustaría que mi estatura fuera como una noche. Siempre. Chicos, no se tomen, lean nomás las preguntas así como les haya quedado una duda para que le movilicen y se intenten ayudar a responder. Se deja rir. Bueno, chicos, ¿estamos? No, a ver, los sábados de la noche. Los sábados de la noche. En todo momento. Los sábados de la noche cuando me digo. En todo. Bien, chicos, ¿estamos? Después tómense y autoconocen, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, por ahí lo que podemos hacer, digamos, es adecuar algunas preguntas a cómo fue, cómo lo viví, o en algunos casos por ahí suele pasar con las preguntas con respecto a hermanos o realidades que no tienen, ¿cómo cree que sería? ¿Sí? O cómo lo trasladaría, no con tu hermano, sino con tu primo, una cosa así. Porque a veces hay preguntas en las cuales el sujeto la realidad no le permite contestar, bueno, entonces ¿cómo crees que hubiera sido? ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa la valoración de esto, no la realidad como tal? ¿Sí? Bien, ahora vamos a la corrección. La primera escala que vamos a trabajar es la escala global. ¿Sí? Si ustedes se fijaron, en la respuesta tenía 3 opciones de respuesta. ¿Dónde era? Casi siempre, algunas veces y casi nunca. Para la puntuación, casi siempre es 2 puntos, algunas veces 1 punto y casi nunca 0 puntos. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí. Ahora, cuando van a la hoja de corrección que está en la página 37, ¿sí? Van a encontrarse, así como el autoconcepto, cada escala con sus ítems correspondientes. Es decir, que para la escala global de autoestima, los ítems son 1, 7, 13, 19, etc. ¿Sí? Pero habrán visto en su módulo, y están viendo en el pizarrón, que la 13, la 19, la 43, 49 y 55 están entre paréntesis. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no es un test totalmente directo, porque habrán leído por ahí que le preguntaban, ¿te sentís lindo? Sí. ¿Te sentís feo? No. O sea, no se espera que la respuesta me digan sí, sí, sino que en una me diga que sí, o que casi siempre, y la otra me diga casi nunca. ¿Me siguen? Entonces, por eso es que aquellos que están entre paréntesis se puntúan en forma inversa. ¿Está? Vamos al ejemplo. Pregunta 1. ¿Qué dice? Me gusta como soy. Me gusta como soy. Casi siempre, algunas veces, casi nunca. Casi siempre. Casi siempre. ¿Qué puntuación corresponde? 2. ¿Está entre paréntesis? No. Por lo tanto, pongo el 2. ¿Sí? 7. ¿Cuál es la 7? Estoy decepcionado con notas. ¿No? Siempre. La 13 soy una Ah, no, perdón. Parece raro esa que era negativa y no Soy una era. persona importante. Soy una persona importante. Ah, ahí sí. O sea, a mí me perdiste porque era para que responda casi siempre. No era esa. Bueno, ¿cómo era? Disculpa. Soy una persona ¿Soy una importante. persona importante? Obvio. Siempre. Va.
Vamos sobrevalorando, no importa. ¿Sí? 13. Me gustaría ser otra persona. No, no es no. Es casi siempre, algunas veces casi nunca. Casi nunca. Con lo cual, si me fijo en la puntuación, sería 0. Pero, como está entre paréntesis, va la puntuación inversa. Es decir, que en lugar de poner 0, la inversa sería 2. Por lo tanto, acá pongo 2. ¿Sí? Vamos a la 19. Bajemos un poco la autoestima. La 19, ¿qué dice? Tengo una pobre opinión de mí mismo. Algunas veces. Algunas veces. ¿Sí? Puntuación 1. En 1, tanto la directa como la inversa se mantiene como está. Entonces, puntuación de 1. ¿Me siguen? Chicos, o sea, en algunas veces siempre va 1. No importa de paréntesis o fuera de paréntesis. La 25, vamos a bajar la autoestima. ¿Qué dice la 25? Soy una persona interesante. Casi nunca, o sea, vamos un poquito menos. ¿Sí? Bueno, y así. Así hago todo. Bueno, hagamos todas las plata. 31. Soy una buena persona. Casi nunca. 27, así todo casi. Me gustaría que mi peso fuera diferente. ¿El qué? Que mi peso. Mi peso. Siempre. ¿Y? Algunas veces. Una vez. 43. Soy hábil. Casi no. Casi sí. Jamás. ¿No? Un poco más cascado, ¿no? Un poco más cascado. 49. Lo que pasa es que por ahí el que responde diría que está todo ok. Responde que no. Entonces, sabe la voz. 49. ¿Cuál era? Siento que he fracasado siempre. Alguna vez. ¿Cómo que siempre, no? 55. Casi nunca. Está entre paréntesis, por lo tanto, la puntuación es simplemente la suma de los valores marcados arriba. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Está? Así se corrigen los 6 factores, inclusive el de la escala global, el de la escala de sinceridad. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Es decir, que me fijo en la respuesta del niño, ¿sí? Adolescente, traslado a esta hoja de evaluación, le pongo acredito la puntuación correspondiente, considero cuando debo invertirlo, y luego simplemente sumar y eso será el puntaje total. ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo hicimos con cada uno de los 6 factores. Ahora, en escala sinceridad, más allá de la puntuación, ¿sí? Sostiene que si aparece 4 o más de 2 puntos, es porque el sujeto pudo haber contestado pensando en quedar bien conmigo. Va, con ustedes. ¿Sí? Es decir, que respondió no de manera tan sincera, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Bien. Suponiendo que nuestro paciente seguimos con el de 11 años, ¿sí? Y quiero interpretar esta puntuación bruta. Me voy al módulo y veo que no tengo no, me quedé pensando que pedí sí, ya me pasé con nada, no pegamos. No, atrasamos. Una clase. Bueno, entonces, no sé qué me quedé. Tengo puntaje bruto. No, me fui porque dije que el parcial era hasta acá. Y todos los años el parcial es el tema que sigue.
Clásico, el niño no va a entrar al parcial. Pero bueno, mando al final. Claro, no te voy a explicar. Cuando la escala de sinceridad me da una función muy alta, ¿sí? O aparecen más de 4 o 2 en la escala así, es donde yo tendría dudas, ¿sí? De que haya sido sincero en la otra escala. Por lo tanto, no sé si su autovaloración, ¿sí? Realmente es la que me está mostrando el test. Posiblemente también haya mentido en las otras escalas. ¿4 o 2 de seguido o 4 o 2? No, 4 o más en la de sinceridad. ¿Qué pasa en 2 seguidas? O sea, si obtiene un 2 porque puso un bajo par invertido, eso no pasa siempre en 4. Cuando sacó un puntaje de 2, Sí. 2, Sí, profe. 4, para acá terminar, 4 o más veces en la escala de sinceridad, ¿sí? Obtuvo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo pensar que el sujeto mintió. ¿Cuáles son los cuestionarios de sinceridad? La pregunta. Hay que mirarlo. 6, 12, 18, 24. Claro, en esa. En la 6, 18, 24, no recuerdo qué más. 12, entre paréntesis, 18. ¿Sí? Seguido, 12. No. Chicos, ¿me siguen o no? Capaz de faltar esa fase, esa parte. ¿Sí? Es decir, que si el paciente contestó 4, diría más de 4, 5 veces, 2, obtuvo puntuación de 2 en la escala de sinceridad, 1, 2, 3, 4, 5, entonces puedo sospechar que el paciente, así como mintió en esta, ¿sí? También pudo haber mentido en anteriores. Por lo tanto, cuando yo interpreto su autoestima global, posiblemente no sea la que realmente es la que él valora, o cómo se autovalora. ¿Me siguen? ¿Esos 5 tienen que ser de seguido? No, o no. En cualquiera de las 10. ¿Sí? No tienes que seguir, aunque aparezcan 5 de estas, ya está. ¿Sí? De todas formas, les invito a ustedes a hacer el informe, ¿sí? Pero al final contestan que como en la escala de sinceridad, ¿sí? No dieron indicadores de que el sujeto no fue totalmente sincero, uno podría dudar de los anteriores, ¿sí? Porque obtuvo 5-2 en la escala de sinceridad. Esto, porque eso no explico, eso para que ustedes lo sepan, eso no va en el informe. Simplemente va de que dudo, porque si la sinceridad tiene un obtuvo de 5 o más 2, entonces el sujeto, así como mintió en esa escala, todo el mentido en las otras, por lo tanto yo no estoy seguro de que realmente la puntuación o la interpretación que yo haga de este 14 sea la real. Por eso no lo expliqué. Entonces tenemos en puntaje bruto 14. Esta técnica no tiene escala percentilar, por lo tanto lo único que puedo hacer es hallar el puntaje Z y mover las tablas que están en la página 38 de web, no vi. 38 estaban inclinadas. ¿Sí? Entonces voy a convertir ese puntaje bruto a puntaje Z. Que repito, creo que es la única fórmula que tienen que saber ustedes de memoria. Donde Z es igual a puntaje bruto sobre el día estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer psicodiagnóstico, ¿sí? Que uno puede decir no voy a diagnóstico nunca. Uno se recibe y trabaja lo que puede después. ¿Sí? ¿O no? Y bueno, que le digo que hacer psicodiagnóstico y trabajar por una empresa laboral no es nada malo. ¿Sí? Completo el puntaje bruto a puntaje Z. ¿Qué tenemos entonces? 14 menos 11. ¿Coma? Dividido a 96. Perdón. Sí. ¿Pero en las escalas generales ahora? ¿Sí? Media 11,36. Ah, 11. Vamos a ver. Sobre
2,99. Esto da 0,80 por ahí más o menos, ¿sí? ¿Alguien eso veo? 0,68. Ah, venga, practicamos más tarde. 0,68, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que la autoevaluación que hace el sujeto de sí mismo se encuentra dentro de los parámetros normales. Ahora, si en sinceridad me da una puntuación de 2 o más, ¿sí? Entonces, chicos, quiere decir que yo voy a dudar de esto porque no, si mintió en sinceridad, también pudo mentir acá, ¿sí? Pero realizo el mismo, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, va el informe también. Pero si da puntuaje, si da una puntuación en la cual te permite decir que es sincero, ponés que fue totalmente sincero. Ahora, si te dice que no fue sincero, entonces pones que dudás de lo anterior, dado que no fue sincero en la siguiente. ¿Sí? ¿Está? ¿Cualquier duda, chicos? Están aquí, sabemos que ¿Alguna duda? Al final aquí le tengo que dar la plata de la comida. Aquí le tengo que dar la plata de la comida. La plata pagamos el comida acá. Sí, eso acuérdense porque preguntan los parciales, para finales. ¿Qué cosa? Y bueno, yo dije, ¿sabes que tengo que darle la plata del comida? Del percentil 35-75, el puntaje Z entre 0,99 más 99. Sí, eso no aclara él porque da por entendido que si da 0,68 se encuentra entre esto, va a ser normal. Y el de cociente intelectual entre 85 y 115. Son los tres que ustedes trabajan. Percentil. Estos son los puntajes que cada vez que yo hago la pregunta les voy a tomar. Esto es lo normal. No, es que no te da ahora presente. La tabla de saco Menos puntaje. 0,99. Acá, 11 años, según la edad de tu paciente. Depende de la tabla y esta Eso es la calificación de la realidad. Siempre pregunta, en los finales sobre todo, y también pregunta la formación de puntaje bruto. ¿Por qué es necesario pasar de un puntaje bruto a un puntaje Z o a un puntaje percentilar o al cociente intelectual? Siempre pregunta, chicos, por esa pregunta sale mal en los finales. Así que lean. ¿Y por qué se lee? Porque el puntaje bruto no nos da ninguna información, es un puntaje en bruto, o sea, es una puntuación que a nosotros como psicólogos no nos da ningún dato estadístico, no nos da ninguna importancia. Es necesaria la transformación, por partir de las transformaciones donde se aplicó a una amplia cantidad de personas, hubo una muestra importante, a partir de esa muestra importante sacaron o percentil o la media y el desvío para poder obtener los puntajes. Esto está avalado estadísticamente y por eso esto sirve para un diagnóstico. Recién a partir de la obtención de los puntajes podemos diagnosticar algo, saber si el sujeto se encuentra dentro de los parámetros esperables o no. ¿Sí? Entonces nosotros en un puntaje bruto no podemos diagnosticar porque no sabemos cuál es el puntaje esperado, pero sí entre lo que son puntaje bruto y puntaje estamos intelectual. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, chicos. ¿Qué duda? Si queremos tomar esto a alguien de 19 años, por ejemplo, tenemos que hacer todo Y el usamos proceso de la debido más- estándar o ¿Cómo? tenemos que hacer todo el debido estándar y la media, todo eso. En realidad no tenemos, sí tenemos baremo, pero nunca lo utilicé. Tenemos baremo hasta chicos de 12 años. Si tomé a alguien 19 y lo quiero hacer ya, y uso la de 12 años. Ahora, si yo quiero, alguna vez se me ocurrió cuando daba estadística hacer esto, lo puedo, quiero con chicos de 19 años en verdad, primero necesito construir una muestra. Es decir, tendríamos que, alguna vez se me ocurrió hacer un
trabajo psicodiagnóstico individual, hacer un trabajo psicométrico en cuanto a la elaboración de baremos. Quise trabajar con esta y con el EPQ para obtener baremos regionales con respecto a estos constructos. Habría que construir los baremos regionales. Y al hablar de construcción estamos hablando por lo menos de 150 sujetos o más. Y a partir de ahí recién obtenemos una media de desvío con el cual poder trabajar. Si no tenemos, para ese rango de edad usamos la más próxima. ¿Sí? Que les cuento, no había mucha variación, porque yo tenía, me habían pasado la autoestima de esta región y no había mucho de la que tenemos de 12 años. ¿Sí? Pero si yo tomo un sujeto de 19 años, me veo obligado a utilizar la que está allí. Sí, hubiese querido otro sujeto, tendría que haber creado, primero tomando una muestra importante, entiéndase, entre 100 y 100 segundos sujetos de 18, 19 años para poder crear la media del desvío estándar. Que sí, exacto lo que decir. Tiene que construir primero la media, el desvío, pero basado en una muestra importante. ¿Sí? Sí. ¿Para adultos esto no sirve? No. O sea, para jóvenes, o sea, hasta 18, 19 años lo puedes tomar. Adultos ya no. Adultos ya no. Entonces, ¿esto lo aplicamos al niño y al adolescente? A los dos. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque está dentro de lo obligatorio, pero a la vez es opcional porque es autoconcepto o autoestima. Pero solo para niños. Lo programamos para las niñas. Para niños nada más, bueno, entonces solo al niño nada más. Si querés tomarlo. O tomás autoconcepto, o tomás esta, o tomás las dos. Yo tengo mi paciente registrado. La otra no la puedes tomar. En el módulo, chicos, en la página 11 dice cuáles son las técnicas que se incluyen en el proceso psicodiagnóstico que ustedes están haciendo. Y en el del chico, que va entre los 7 y los 12 años, dice autoconcepto o autoestima. ¿Es uno o el otro? Ustedes dicen cuál de los dos quieren que sea. Uno tiene que Los estar. dos si quieren. O los dos, pero aunque sea uno de esos tienen para cada uno. No. Ustedes arman dos psicodiagnósticos. La de un niño y la de un adolescente. ¿Sí? Al niño le tienen que tomar obligatoriamente autoconcepto o autoestima. O sea, uno de los dos obligatorio. Si quieren, los dos. Pero como mínimo, uno de los dos. Y a la gente que no sé. Adolescente va, ¿eres matriz progresiva o elige el WIT o el WISE? Depende de la edad, el tuto va a tener el WISE, el tuto tiene el WIT de adolescente. Escala de ansiedad, escala de lexitimia o trastorno alimenticio, el cuestionario de personalidad y el clima social o cuestionario de intereses en el Y sitio. acá en lugar de ¿En qué caso? Página 11 y 12, ahí están los dos. Chicos, ¿se acuerdan que cuando uno empieza una materia, normalmente acompañado dice ese programa, que está estipulado cuando son los temas, bueno, está todo eso. Algo que... En la página, el primer día, habíamos puesto cuáles son las que se incluyen, que todos vinieron a preguntar cuáles eran las técnicas y eran que todas habían subido. Lo pongo ahora de nuevo, pero estabas ahí. Es más, algo que bueno, ustedes no sé porque no tomen examen ustedes, pero que se dan exámenes es que vienen a estudiar sin el programa. ¿Sí? Ustedes estudian y se olvidan que hay un programa que es la guía de la materia. ¿Sí? Por ahí algunos temas no se vieron, o se vieron muy poco, o simplemente se nombró, o que está incluida en la ficha obligatoria, uno puede tomar. ¿Sí? No es como hacer un tarea que, no se dio. No. Está en el programa y si está en el programa se toma. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? O sea, el programa es justamente eso, que le hace una programación de por dónde va a ir la materia y cómo tienen que ir estudiando. ¿Está? Entonces, el miércoles corregimos en clase la mini batería de Coppitz y si quieren corregir también corregimos esto. Perdón, el lunes. Y el miércoles repaso de parcial. El parcial es el 27. Van a ser 2 temas, 5 preguntas cada tema, 27. ¿Cuándo el parcial?